de la Plaza. Programa de radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata. Los lunes a las 17, por Radio de la Azotea 88.7. Aún caminan contigo. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Madres de la Plaza, programa de radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata. Hola Iris, hola Irene, ¿cómo están? Muy bien, vos, Iris, hola. Y con una buena noticia que nos dieron, que apareció otro nieto, pero es muy especial porque es el hermano de Adriana. Que vive acá en Mar del Plata y está en la oficina de madres, así que bueno, perdón, de abuela, sí. Sí, Adriana toda su vida buscando a su hermano, así que la verdad que es algo muy emocionante hoy escucharla hablar y mencionar lo que había pasado y el reencuentro con su hermano, así que nada, muy contentas por eso. Bueno, arrancamos el programa porque tenemos una entrevista muy especial hoy con Fabián Grillo, el papá de Pablo Grillo, quien la están peleando hace un montón, bueno, desde marzo que pasó lo que pasó con Pablo. Gracias por comunicarte con nosotros, gracias por estar y por la pelea que están llevando adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy, Irene, y también te agradecemos que tengas un tiempito para nosotras. Te queríamos preguntar cómo está tu hijo. Hola, ¿qué tal? Mira, el agradecido soy yo. La verdad que es muy importante la difusión de la situación de Pablo. Mira, Pablito está trabajando en su rehabilitación, está mucho mejor. Hoy estuvo trabajando con bastante duro con los kinesiólogos a doble turno, así que ahora estaba cansado, estaba merendando. Uh-huh. Estaba contento, se ríe, está gracioso, así que está buen ánimo. Bueno, eso nos alegra mucho porque eso le da fuerza para recuperarse, ¿no? Y además, con la contención de ustedes, los padres, y de toda la militancia que sigue pensando en él y en todo momento lo tenemos presente y decimos, paso a paso lo que va sucediendo. Te queríamos preguntar también sobre ese infame informe de Gendarmería. Uh-huh. Mira, eso no es más que un informe interno de ellos, que de hecho había sido pedido por la justicia y ellos no lo habían enviado. Para recuperarlo tuvieron que hacer un allanamiento. Y a partir de ese allanamiento, entre otras cosas, surgió ese informe, que es absurdo, ¿no? Contradice absolutamente lo que muestran las imágenes, incluso las imágenes de ellos mismos. Uh-huh. Sí. Es una continuación de lo ridículo y lo mentiroso que planteó Burlich de entrada. Sí, de la impunidad que tienen para decir cualquier cosa. Que lo contradicen las imágenes y todas las fotos que se sacaron, ¿no?, sobre ese suceso. Exactamente, sí. Tienen una impunidad terrible, algunos medios se callan, no dicen nada, al contrario, adornan lo que dicen ellos. Es muy, muy, muy impune. Sí. ¿Y cómo avanza la causa? ¿Qué medidas tienen preparadas ustedes, si es que están interesados? Bueno, mira, aparentemente lo que estamos esperando ahora es que el juzgado llame a indagatoria a Guerrero. Claro. Dentro de lo que se hizo recientemente el allanamiento, se le allanó el arma utilizada, municiones del tipo que fueron utilizadas, para lo cual se ve que querrán hacer una reconstrucción o un peritaje a partir de esos elementos, ¿no? Claro. Uh-huh. Lo que pasa también es él apretó el arma, pero hay una cadena de responsables, ¿no? Claro, justamente. Además, dentro de lo que se solicitó fue toda la cadena de mando. Claro. Hay videos, hay audios que evidencian eso. Hay gente que ordena, que señala, que palmea, que
que alaba, que festeja lo hecho. Sí. Sí, sí. Eso está muy evidente. ¿Ustedes cómo continúan la lucha? Porque sabemos que todas las semanas hacen actividades, hay un día particular, creo que es el viernes, si no me equivoco. Sí, los viernes están haciendo ahí los chicos de escalada, los chicos y los grandes también. Sí. En la plaza de escalada, en Hipólito Yrigoyen y Beltrán, y al 6200. Uh-huh. Están haciendo lo que ellos llaman un semaforazo, sí. Pero ahora el día 12 se cumplen 4 meses y la idea es hacer algo un poquito más grande, que es el sábado. El sábado. ¿No? Sí, no sé bien el horario. Después, la verdad que no estoy al tanto del horario, pero después me fijo. Está bien, está muy bien. Bueno, la labor que llevan los fotógrafos es muy importante, y por eso no fue una casualidad que a su hijo le dispararan, ¿no? No solo los fotógrafos, ¿no? Principalmente los fotógrafos, porque es incontrastable lo que muestran, ¿sí? Ellos lo que viven de eso, viven de la mentira, viven de ocultar, y el fotógrafo muestra. Claro. Para ellos es una cosa gravísima. Uh-huh. Sí, es una forma de amedrentar, ¿no?, a todo el resto del periodismo, claro. Claro, disciplinar. Y a través del periodismo y de los fotoperiodistas al resto de la sociedad. Claro. Lo que pasa es que se han encontrado con un pueblo que lucha. Claro. Así que tal vez nuestros dirigentes están un poco dormidos, pero el pueblo, cuando tiene una causa profunda y dolorosa, sale a la calle a defender. Sí, mira, siempre el pueblo estuvo por encima de su dirigencia, ¿sí? Sí. Siempre. Sí. A la corta o a la larga se irán acomodando o aparecerán los nuevos dirigentes que a partir de las mismas luchas, ¿no? Claro, porque como pasó siempre. Hay muchos referentes que están en la sombra tal vez, pero que ponen el cuerpo, y son referentes barriales muy importantes, pero bueno, que no se visibilizan, pero están ahí. Y están. Sí. Lamentablemente los que tienen el megáfono, los que tienen prensa, los que se ven son los de siempre y en definitiva, en el caso de ellos, son los peores, ¿no? Sí. Pero nuestro pueblo es otra cosa. Nuestro pueblo no está representado por esta gente. Nuestro pueblo es bueno, nuestro pueblo es buena gente. Uh-huh. No es el odio de Milei, no es el odio de Gordobán y toda esa basura. Claro. Sí. Es otra cosa. Sí. Lamentable, ellos son los que se ven, son los que tienen prensa. Ni hablemos de Spernol, ni hablemos de Burlich, ¿no? Sí. Esos narcotraficantes, estafadores, que están ahí porque tienen prensa, nada más. Sí, nosotros tenemos acá a Montenegro, que está haciendo su trabajito para quedarse allá en algún ministerio de la nación, ¿no? Así que como intendente la estamos sufriendo también. Pero vos fíjate cómo se manejan, ¿no? Los tipos estos. Se adornan con uno, se acomodan en función del que le dé un hueso, ¿no? Sí. Negocios, es su prioridad, los negocios. Sin dudas. Y eso lo vamos con la diferencia de ser solidarios y de realmente querer al pueblo como los dirigentes populares reales. Y no estos que se acercan a la gente únicamente para hacer negocios. Claro, sí. Uh-huh. Así que bueno, Fabián, gracias la verdad por este ratito, por poder comunicarte con nosotras, como nos enseñaron las madres, que la tenemos a Irene acá, luchar siempre y que tarde o temprano la justicia va a llegar y nosotros tenemos que seguir luchando para que este pueblo encuentre el camino. Vos lo dijiste, esa paciencia infinita que las madres y las abuelas nos enseñaron, hay que tomarlo como bandera, ¿no? Y además las formas. Sí. Bueno, muchas gracias, Fabián. Sabemos que el agradecido soy yo. Tenés poco tiempo, así que bueno, un abrazo, para vos y para tu hijo, Gracias. Muchas gracias, de verdad.
Bueno, ahí lo escuchábamos a Fabián Grillo, el papá de Pablo, quien está peleando, quien de a poquito se sigue recuperando, pero que no tenemos que olvidar su causa y seguir pidiendo justicia. Exactamente, porque el informe de Gendarmería, si bien él no lo dijo, es aberrante, porque culpan a Pablo de estar en la línea del disparo de... Sí, él se puso policía en el medio, dice así. Sí, cuando las imágenes demuestran todo lo contrario. Es una impunidad terrible, que no les importa dar un informe de esa naturaleza, ¿no? Y que un juez también dé cabida a eso. Espero que no, ¿no? Esperemos que no. Y así como decíamos hace un rato, ¿no? Las madres nos enseñaron a luchar y como siempre arrancamos ahora un poco más retrasado, pero lo compartimos igual, una partecita de la lucha de las madres. Y hablando de impunidad y esta impunidad que hoy manejan los militares, la tuvieron gran parte de nuestra historia, sobre todo desde la recuperación de la democracia a esta parte. Y en los años 90, las que se levantaron contra el gobierno de Menem, como ya lo compartimos hace poco, también contra el gobierno de Alfonsín, quien implementaba la teoría de los dos demonios, lo hicieron con el gobierno de Menem. Estamos cerca a otro 9 de julio, otro aniversario del Día de la Independencia, y como se hacen estas fechas patrias, se hace un Te Deum. Sí. Y en el Te Deum del 9 de julio de 1990, hace 35 años, las madres se presentaron en la Catedral Metropolitana, hicieron una protesta porque Menem había comenzado ya con los indultos y había firmado esta impunidad para los militares, y compartimos un audio donde las madres gritan y protestan fuera de la Catedral Metropolitana. La patria se hace trabajando y ustedes no trabajan. La patria la hacen los trabajadores, no ustedes. 1000 años de prisión, ni olvido ni perdón. 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 30.000 desaparecidos, 30.000 desaparecidos. Ese es el glorioso pasado. La patria es la sangre que está en la tierra. Esa es la patria, no la que se vende y se remata. La patria son nuestros hijos, no la que ustedes creen que tienen en la mano. No los podrán matar nunca. Un revolucionario no se lo encierra, porque nace en cada joven que lucha, en cada hombre y en cada mujer que trabaja. Ahí nace cada revolucionario. En vez de gastar 1,5 millones en el desfile, ¿por qué no van a los barrios a ver cómo la gente se muere de hambre? ¡Hipócritas! Por más que nos tapen, estamos. Por más que te pongan 1000 milicos adelante, estamos. Por más que no les guste, estamos. Por más que nos quieran tapar, estamos. Y si nos matan, seguiremos estando. La escuchábamos a Eve y lo que dice, ¿no?, de que la patria no se remata, no se negocia, no se vende, es lo que hoy está haciendo este gobierno de Milei, rematándola, regalándola a los fondos buitres y a los poderosos, ¿no?, económicamente, al poder concentrado. Y es lo que decía Eve, son palabras de las madres que gritábamos en esa catedral contra un gobierno que había vendido todas las empresas estatales que daban ganancia, no aquellas que no daban ganancia. Y el Estado ahora pretende rematar también el INTI y el INTA, dos instituciones autárquicas que la quiere hacer depender de los ministerios, con lo cual van a reducir el personal, van a terminar con los controles que se necesitan,
donde empresarios, pequeños productores necesitan de esas dos instituciones y nuestra sociedad, porque el INTI es el que controla la calidad de los materiales y de los electrodomésticos que consumimos nosotros. Entonces es muy preocupante. Sí, a propósito de lo que está pasando en el INTI, permitime agregar que hoy hubo una protesta de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado en la sede del INTI y detuvieron a una feroz represión, como lamentablemente nos tienen acostumbrados cada vez que hay alguna marcha más no tan masiva en la ciudad de Buenos Aires, y hay compañeros de ATE detenidos. La seccional de ATE Mar del Plata expresó que repudia enérgicamente la represión contra nuestros compañeros en la manifestación en defensa del INTI y del INTA. Exigimos la liberación inmediata de quienes fueron detenidos solo por reclamar. Si el escenario que el gobierno nacional nos propone es la disputa, ya han sido derrotados. La calle es nuestro espacio natural de lucha. Muy bien, es cierto, la calle es nuestro lugar de lucha, como la calle, la plaza. Las madres siempre hemos dicho que ese es nuestro lugar y el espacio que tiene el pueblo para protestar y para reclamar nuestros derechos. Por eso, bueno, vamos a una historia de las madres a cargo de Iris. Y que nos trae la historia de qué madre hoy. Bueno, en otro día de la transformación del pañuelo blanco voy a contar la historia de María Sof de Domínguez, que es madre de Plaza de Mayo de la filial Mendoza. Los padres de María, Mutajá, Elenei y Milad Asof, llegaron de Siria ya casados y con su primer hijo. En Argentina tuvieron 11 hijos más. Luego en Mendoza pusieron un negocio. María nació el 30 de septiembre de 1931 en San José, departamento de Guaymallén, Mendoza. Ella y sus hermanos nacieron en su casa, atendidos siempre por la misma partera del barrio. Cuando María terminó la escuela primaria, sus padres la mandaron a aprender a coser. Según ella, menos mal que le gustó porque era la encargada de hacerle la ropa a las mujeres de la casa. Desde los 11 años también tenía que ayudar en la cocina, porque su mamá o estaba teniendo un bebé o estaba por tener uno. Son palabras de María que le decía en la entrevista a Eve. Además, los hijos se enfermaban y la mamá tenía que cuidarlos. Una hermana, Tonia, menor que ella, murió a los 9 años de una bronconeumonía. Siempre tuvo una vida muy sacrificada para ella. Le contaba a Eve que cuando se hizo adolescente tenía una amiga que venía los domingos a buscarla para ir al cine. Pero esta tenía que esperar a que María termine de barrer y lavar los platos para poder salir a pasear. Su papá trabajaba poco, además era jugador. En la casa tuvieron distintos negocios, un bar, un billar, carnicería, verdulería, hasta una casa de ramos generales. Su madre se desenvolvía bastante bien, a pesar de ser casi una mujer analfabeta, según palabras de María. No tuvo abuelos ni nada, solo un tío hermano de su mamá, que se vino a la Argentina con ella y que vivía a 2 cuadras de su casa. También iba los sábados a la noche a los bailes del Club Atenas con su hermana, acompañada siempre por una vecina, porque su mamá no tenía tiempo. En la semana se dedicaba a trabajar en el negocio familiar y de noche seguía cosiendo para la casa. Después trabajó en un secadero de frutas, de higos y uvas. Su tarea era elegir la fruta buena, ponerla a secar y desechar la mala. Más tarde entró a una tienda de ropa, donde ella confeccionaba la ropa más fina que se vendía en la tienda. A los 15 años conoce al que sería su marido. Su papá no estaba de acuerdo con ese noviazgo, porque era descendiente de españoles. Él quería que ella se casara con un árabe. María estuvo 1 año sin poder verlo, hasta que comenzaron a verse escondidas. Cuando su papá se entera, le impone una fecha de casamiento a la parejita. Pero el novio lo enfrentó y tuvo que dejar que ellos decidieran cuándo casarse. Cuando María se casó, se fue a vivir a 7 cuadras
de su casa de la infancia y hasta el día de hoy vive ahí. Después que María se fue, el hermano sacó a su papá de la casa porque era muy celoso y ya su mamá no podía más con él. Su papá se vuelve a Siria y con el tiempo muere allí. María estaba tan cansada de criar hijos que recién tuvo a Osiris a los 2 años de estar casada y después nació Walter. El marido de María, le contaba a Eve, era un hombre callado, dedicado al arte, le gustaba recolectar hierros, huesos y con eso hacía cuchillos y navaja. Leía mucho. María le decía que era una biblioteca andante. Así transcurrió con tranquilidad la vida de María, hasta que en la madrugada del 9 de diciembre de 1977, Walter Domingo, el hijo de María, fue secuestrado junto a su esposa Gladys Castro, embarazada de 3 meses, en el domicilio de la localidad de Guaymallén, provincia de Mendoza, por un grupo de tareas. Ambos eran militantes del Partido Comunista Marxista-Leninista, uno de los grupos de izquierda revolucionaria que estaba en el centro de la represión desatada por el régimen. Su hermano Osiris trabajaba en una multinacional. Trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. Cuando vuelve de su trabajo pasó por la casa de su hermano, que estaba ahí cerca. Vio la puerta rota, se dio cuenta de lo que pasaba y llamó a su casa. Pero María no lo escuchaba. Él a ella sí. Esa noche los mismos secuestradores de Walter lo van a buscar a Osiris a la casa de su mamá y su papá. Su papá en ese momento estaba levantado trabajando. Lo meten adentro y revisan todo. Él le dice dónde estaba trabajando Osiris. El marido se quedó sentado en shock en la cocina cuando los represores se van hasta la mañana. Y cuando se levanta María se entera de todo lo sucedido. María pensó que a Osiris se lo habían llevado también y de su trabajo. Pero él estuvo 3 meses sin ir a la casa para no comprometer a sus padres. Así que María, en su momento, había presentado un habeas corpus por los 3, por sus 2 hijos y su nuera. María, en esos momentos, se creía morir, hasta que una maestra fue a su casa a decirle que muchas madres estaban pasando por la misma situación y que se estaban juntando ahí en Mendoza. María también viaja a Buenos Aires, sola y por primera vez, porque alguien le había pasado un papel por debajo de la puerta de su casa, diciéndole que fuera a reclamar allá. El hermano de una amiga suya se había ido a vivir allí por recibir amenazas en Mendoza. Este la albergó en su casa, con todo el medio de esa época y por tener 3 hijas estudiando. Después, junto con otras madres de Mendoza, comienza a reunirse todos los sábados en una iglesia que quedaba en Godoy Cruz. El párroco, de origen francés, prestaba un salón de atrás de la parroquia y ahí se reunían con los familiares de los detenidos y los blanqueados, ¿no? Que ella dice que quizás en ese momento que estén blanqueados era como una especie de suerte. Sí. Una madre que viajaba seguido a Buenos Aires les cuenta a las madres de Mendoza de las madres de Buenos Aires. Esta se contacta con ellas y ahí se enteran de que usan el pañuelo y entonces ellas también comienzan a usar el pañuelo en Mendoza. En la búsqueda de una respuesta encontró a las madres de Plaza de Mayo. Inmediatamente se identificó con ellas, con el esfuerzo y la intensidad de quienes se reconocen en un mismo dolor. Y así empezó a recorrer un camino que la transformaría en otra mujer, muy distinta a la que se esperara que fuera y que había sido hasta aquel triste día. María es hoy una madre de Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo en Buenos Aires, la de San Martín en Mendoza y la de cualquier lugar del mundo en que haya que luchar. Y bueno, también hay que agregar que María también es abuela de Plaza de Mayo. En 1900, ¿se acuerdan que dije que tenía la nuera de 3 meses de embarazo? En 1994, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza envió a abuelas una denuncia anónima sobre una joven de nombre Claudia, nacida en marzo del 78, que había aparecido en el hogar de un matrimonio de un día para otro. Ella sabía que no era hija biológica de quienes la criaron, pero nunca pensó en acercarse. A mediados del 2009, la denuncia fue derivada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Y en febrero del 2015, Claudia fue contactada por las sospechas de que podía ser hija de personas desaparecidas y accedió a realizarse el análisis de ADN.
El 27 de agosto del 2015 los resultados confirmaron que era hija de Gladys Castro y Walter Domingo. Claudia pudo conocer a su familia y su historia familiar. Hoy participa activamente en Mendoza en la Red Nacional por el Derecho a la Identidad. Bueno, María, está bastante enferma, pero sigue participando de las reuniones por teléfono, pero el que más activo está es el hijo Osiris, que cuando puede, dado que la está atendiendo a la madre, está en permanente contacto con nosotras y cuando puede viaja a Buenos Aires cuando hay alguna actividad importante. Así que nos gustó el recuerdo de María. Y yo quiero recordar algo más, porque en el año 2018, cuando muchas mujeres estábamos luchando por el derecho al aborto y no salió, ¿se acuerdan? Se votó 2 veces, sí. Primero en el 2018, después cuando finalmente se aprobó. Y en el 2018, allá en la plaza de Mendoza, un jueves, María nos dedicó unas palabras. Y dijo: el aborto existió desde que el mundo es mundo. Mi mamá tuvo 12 hijos con un marido golpeador y vago. Uh-huh. Se tuvo que hacer varios abortos y no hubiéramos sido como 20. No sé cómo sobrevivió. Chicas, no se rindan, sigan luchando. Esta vuelta no salió, pero va a ser ley y finalmente fue ley. Así que, el recuerdo de María que nos dio esas palabras. Sí, muy luchadora. Mucho. Ahora vamos a la tanda. Damos una tanda y enseguida continuamos con Madres de la Plaza. Todavía más vivos. Madres de Plaza de Mayo, 48 años de militancia junto al pueblo trabajador. Los desaparecidos. La falta de trabajo es un crimen, pero un crimen que nadie paga. Y nosotros queremos que los que hoy cometen el crimen de dejarnos sin trabajo lo paguen y lo paguen caro. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. SADOP. Conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. SADOP, el sindicato que representa a los docentes privados. Acércate, afiliate, elegí delegado. Sumate a OSDOP, la obra social de los docentes privados. Centro Mutual Docente, cobertura y beneficios para los trabajadores de las escuelas privadas y sus familias. Libertad 4751, de 9 a 17. Las trabajadoras y trabajadores metalúrgicos tienen a la UOM, Unión Obrera Metalúrgica de Mar del Plata. Roca 3551, 2236-361518. UOM Mar del Plata. Defendemos los intereses de las y los trabajadores metalúrgicos de la ciudad y la región. Stigas, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de la Costa Atlántica. Stigas sigue creciendo. Llámanos al 223-512-4972. Estamos en Rawson 4844. En Instagram, Stigas_MDP. Ezequiel Serra, secretario general. Arquitectas y arquitectos celebrarán su día con reconocimientos a sus colegas. El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, el Distrito 9, realizará su tradicional celebración del Día del Arquitecto y la Arquitecta con una fiesta en la que, entre otras actividades, se entregarán reconocimientos a sus colegas destacados. Tendrá lugar el viernes 4 de julio a las 20:30 en el anexo colegial Espacio Cova de Funes 2146. Recibirán el premio Arquitecta Margarita Adela Martínez. En la categoría A, la arquitecta Karina Sangelini. En la categoría B, la arquitecta Marina Laura Porrúa. Y en la categoría C, la doctora Silvia De Marco. Se invita a toda la matrícula a participar de este festejo que además persigue generar comunidad, camaradería y encuentro entre pares. Quienes deseen más información podrán encontrarla en www.capba9.org.ar/fiesta Día del Arquitecto y la Arquitecta. Mayorista Soto. Ventas por mayor y menor. Cigarrillos, golosinas, galletitas, snacks,
bebidas con y sin alcohol, productos de almacén, pañales. Estamos en Fortunato de la Plaza 4798 y también en Juan B. Justo 6098, Rotonda El Gaucho. Búscanos en Facebook e Instagram como Mayorista Soto y en nuestra web mayoristasoto.com. Consulta precios y haz tu compra online. Aceptamos tarjetas, Mercado Pago y cuenta DNI. Mándanos un WhatsApp al 223-426-6910 y te ayudamos a hacer tu compra más fácil imposible. Mayorista Soto, una empresa familiar en crecimiento que comprende lo que las familias y comercios de la ciudad necesitan. Interrumpimos esta transmisión para dar un aviso a la comunidad. La Revolución de la Mañana va de lunes a viernes de 9 a 13. La información nos lleva a donde tenemos que estar. La Revolución de la Mañana, lunes a viernes de 9 a 13. Radio Comunitaria de la Azotea. Ahora, recuperamos la programación habitual. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Todavía más vivos. Madres de Plaza de Mayo, 48 años de militancia junto al pueblo trabajador. Los desaparecidos. La falta de trabajo es un crimen, pero un crimen que nadie paga. Y nosotros queremos que los que hoy cometen el crimen de dejarnos sin trabajo lo paguen y lo paguen caro. Continuamos con Madres de la Plaza. Exactamente. Y ahora vamos con un tema que es el fallo de la jueza Presca, una jueza de Estados Unidos, que hizo un dictamen ridículo y que lesiona nuestra soberanía, que es que un fondo buitre se quede con el 51% del paquete accionario de YPF. Esa decisión no la puede tomar una jueza, sino es la decisión de la Argentina. Por eso Kicillof dice que va a investigar, porque el fondo buitre que se quiere quedar con las acciones es Burford, un fondo buitre inglés, justamente, y ahí es la conexión, porque te estuvo hablando Milei con este fondo, y también al ser un fondo británico, recordemos que Caputo se llevó el oro hacia Londres y está depositado ahí, así que es algo que hay que investigar profundamente, y espero que se llegue a clarificar. Ahora tenemos un audio de Kicillof que hace esta denuncia. Así que la verdad que el objetivo era poner a funcionar nuevamente YPF en favor de los intereses nacionales que estaban siendo absolutamente mancillados por la gestión privada de Repsol. Repito, lo que hacía Repsol era una decisión privada de una empresa privada. Ese es el problema con las privatizadas. Le podía convenir a Repsol, pero nos dejaba a nosotros, incluso con recursos que teníamos disponibles, necesarios y urgentes, pero no explotados. En el año 2012, entonces, se toma la decisión de recuperar YPF a través de, ahora voy a hablar, una serie de instrumentos legales que están encuadrados, provienen ni más ni menos de que de la Constitución Nacional. El origen del episodio de la recuperación de Repsol son facultades que le da al gobierno, pero también al Ejecutivo y también al Congreso, la Constitución Nacional en situaciones asimilables a esto. O sea, cuando algo es de interés público. Cuando algo es de interés público se puede poner sujeto a expropiación y, cumpliendo ciertas reglas que marcan la Constitución y las leyes, la compañía puede ser recuperada, expropiada. Ahora, quería hablar de los resultados.
se recupera en el año 2012. Hoy, al año 2025, todas estas tendencias que observamos de caída estrepitosa se han revertido. La producción de petróleo, desde aquel piso que alcanzó con la gestión Repsol, creció un 78%, la producción de gas un 18%, y no sería algo inalcanzable que en muy poquitos años estemos produciendo 1 millón de barriles por día en la Argentina. Bueno, ahí escuchábamos a Axel Kicillof en la conferencia de prensa que dio la semana pasada después de que se conoció el fallo, y después algunas palabras que ya nos tiene acostumbrados el presidente de la Nación en contra de Kicillof, acusándolo de inútil. Bueno, la respuesta de Kicillof fue clara, ¿no? Dio a conocer un montón de indicadores que tenía Repsol antes de la expropiación, lo que pasó después, que ahí lo escuchábamos un poco, cómo se recuperó YPF, cómo empezó a crecer, lo que se implica Vaca Muerta, ¿no? 1 millón de barriles por día se podría llegar a producir si hubiera un poco de inversión también, ¿no? Por parte del Estado Nacional, la capacidad que tiene, y por supuesto que vienen por eso, porque son nuestros recursos naturales y es lo que podría enriquecer al país si se distribuye bien las ganancias y se pensara en un país un poco más productivo. Y además, con lo que se produce en Vaca Muerta, con el gas, que se descontinuó las obras públicas, como el gasoducto Néstor Kirchner, todo el tramo que pasa por la provincia y por la costa, como la compresora que produjo la falta de gas en Mar del Plata. Son todas medidas de este gobierno, porque si hubiéramos tenido un gobierno realmente democrático y popular, estas obras estarían hechas y no hubiera necesitado tener que tomar medidas extraordinarias para que nosotros tengamos gas, ¿no? A un precio sideral también. También, porque aparte va a aumentar. Exactamente. Bueno, hoy es 7 de julio. Sí. Aniversario de la Noche de las Corbatas. Tenemos un gran compañero sentado a nuestro lado, que es Juan Marco Candeloro. Gracias por estar, como igual que el año pasado, así para recordar a los compañeros detenidos desaparecidos esa Noche de las Corbatas, los abogados laboralistas, por supuesto entre los que se encuentran sus padres, pero bueno, recordar lo que significa esta fecha. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Sí, ayer me acordaba de las cantidad de veces que he venido a este programa y había encontrado en un disco rígido viejas fotos de otros programas donde por ahí participé con Eleonora Lais y estaba bueno también la Chiqui, Angelita, digamos, ahí como toda una historia atravesada por lo que yo nombré sin querer en un posteo hace unos minutos, La Voz de los Pañuelos, que ahora es Madres de la Plaza. Sí. De vez en cuando hay que apretar F5 y actualizar, porque si no te quedas con el nombre anterior. Pero sí, además un día muy particular, porque es, bueno, justamente hoy la restitución del Neto 140 en una semana que va del 6 al 13, que es la semana del operativo de la Noche de las Corbatas, y que en ese marco tan triste para los argentinos y sobre todo para los familiares de las víctimas directas de estos abogados, y además en un momento tan delicado del país, la restitución de Nieto es como decir, bueno, hacía falta, nos hacía muchísima falta, digo. Creo que en términos de quienes luchamos por la memoria, la verdad y la justicia, para que lo entiendan aquellos que están lamentablemente alejados de estas de ir contra las leyes laborales instauradas.
ahora también quiere hacer Milei lo mismo con una reforma laboral profunda. Es decir, bueno, no hablemos de la flexibilización que le pegó Menem a esa ley, ¿no? Que fue manoseada, flexibilizada, cortada, recortada. Con Banelco de por medio. También claramente hay que hacer una autocrítica, ¿no? Porque hubo momentos de no de calma, sino de avances en términos de derechos, y no se refieren aquellos artículos o esas leyes laborales, no se fue a fondo con un proteccionismo sobre la clase trabajadora, sabiendo que después la Argentina, en esos movimientos cíclicos y pendulares, cada vez que vuelve la derecha, lo primero que ataca es a la clase trabajadora. Entonces es donde ahí tenés que fortalecer, justamente porque después está la destrucción de todo el entretejido social familiar y de los menores, justamente porque estás trabajando, estás avanzando sobre los derechos laborales de los que menos tienen. Y bueno, venía para acá y en la semana cuando ustedes me llamaron, digo, bueno, quería traer algo para leer, y en principio había encontrado unas cartas, pero después dije no, dije no porque estaban buenas. En realidad son dos cartas, una está escrita por mi mamá a mis abuelos maternos y otra por mi papá a mis abuelos paternos, obviamente, cada uno a sus padres, desde Neuquén, desde el exilio, forzado, pero estas en particular que tengo en mi mano, lo digo así porque estamos en radio, fueron escritas unos días antes del operativo de secuestro. Mira. Donde se podía visorar que, si bien la situación era dramática y compleja, no tenían ellos la real dimensión quizás de lo que luego sucedería. Pero después dije, no, es muy personal y además es como que es muy autorreferencial. Pero sí quería traer algunas palabras que haya dicho mi padre alguna vez, que pintaran un poco de cuerpo entero el espíritu de los abogados laboralistas desaparecidos. No solo en la noche de las corbatas, sino a lo largo de toda la última dictadura. Son más de 112 abogados y abogadas detenidos y desaparecidos. Y recordé esta carta de 1972. Mi viejo representó a una serie de estudiantes del Colegio Jesús Obrero que habían sido echados del colegio porque el colegio descubrió que sus padres eran militantes de izquierda. Entonces los echó, los expulsó. Y mi padre representó a esos estudiantes, logró que se reincorporaran y les escribió luego Después terminó en buenos términos con el Jesús Obrero, que dicho sea de paso es un buen colegio. No es que te le estoy haciendo prensa, digo, pero pueden mandarlo ahí sí. Y a lo mejor cambiaron los... Porque he tenido la suerte de conocer abogados laboralistas en Buenos Aires y yo te diría hasta les queda mal el traje de abogados, porque te das cuenta que no son personas que están vestidas así, no es como cuando vas
no quiero echarme gente de la federal encima, pero no es como cuando vas a la justicia federal, que vos decís, te queda bien el rol de fiscal o de abogado de la federal. El abogado laboralista es como que vos lo sentís, como que no hay una distancia entre ellos y vos. Y el defendido. Sí, tengo los originales en casa de la presentación que hizo por los estudiantes detenidos posterior al asesinato de Silvia Filler, y claro, está Marcos ahí, hay varios compañeros que aún por suerte todavía siguen con nosotros, que dice, tu papá me sacó de la cárcel, bueno, pero además en ese momento fue justamente en el caso Filler donde la CNU empieza a registrar no solo a mi padre, sino al resto de los abogados. Mi padre en un momento quiso ser el abogado de Silvia Filler. La familia Silvia Filler eligió otro abogado, pero siempre estuvo muy cerca de Roberto Filler y de la familia. De hecho, mi papá tenía el estudio enfrente de la casa de los Filler, en la calle Rawson. Muy poca gente sabe esto, pero mi papá tenía el estudio enfrente de la casa de Silvia Filler. Además, mi mamá, psicóloga, ya trabajaba en el rectorado y conocía a los Filler, y años más tarde después trabajó también ya con Lila Filler en el rectorado. Entonces siempre la familia, en una Mar del Plata también muy chica. Claro, creo que en ese sentido también la represión de Mar del Plata hace ver eso, ¿no? Hizo posible no solo el operativo de la Noche de las Corbatas, sino muchos operativos masivos, porque era una ciudad donde todo el mundo se conocía, básicamente, y le fue al sistema represivo muy fácil montar operativos como este. Bueno, específicamente en nuestro caso, vos sabés, Irene, que mi papá fue secuestrado un mes antes en la ciudad de Neuquén. Sí. Pero vale decir que en el operativo de secuestro que tuvimos en Neuquén, del cual yo formé parte, Armando Nicolela, que de la Delgada 601 de Mar del Plata, viajó específicamente para comandar el operativo. Es decir, no es que los ubicaron en Neuquén y dijeron mandámelos, no. Fue directamente inteligencia militar desde Mar del Plata, porque tenían que saber si el que estaban trayendo efectivamente era Candeloro o no. No era época de redes sociales ni nada. Claro. Entonces, bueno, Nicolela tenía como objetivo llevarse el resto de los abogados, y algo que, bueno, lo voy a spoilear porque es parte del libro que voy a publicar con un colega, pero algo que descubrimos en la investigación de la Noche de las Corbatas que es muy significativo es que los operativos, si uno ve que se hacen del 6 al 13, fueron en orden alfabético. Lo cual tiene sentido porque un militar es eso, básicamente, ¿no? Es una serie de reglas y órdenes que van de la A a la Z, digamos, un pensamiento cartesiano y binario. No se le puede pedir demasiada inteligencia a un militar. Entonces, cuando le das 25 personas para secuestrar, lo primero que hace es ponerlo de la A a la Z y secuestrarlos de la A a la Z. El único que se sale de esa norma es Candeloro, que lo secuestran un mes antes, lo llevan a la cueva y luego lo juntan con el resto de los compañeros. Digo, pero hasta en ese orden se ve la mano de la represión en Mar del Plata, ¿no? Es decir, bueno, vamos por Alais, Arestín, Centeno. Claro. Mirá, y así podemos seguir hasta la última, que es el día 13, donde se lo llevan a Vázquez, Becorta, y a su compañera. Bueno, el testimonio de tu mamá fue muy importante para en la causa que se siguió para condenar a los genocidas. Sí, bueno, en principio sí, sobre todo lo que fue en el año 85 y lo que fue el juicio por la verdad y la CONADEP. Después se pudieron sumar algunos testimonios más. Ayer estaba viendo la JB que sacó vía Zoom a la señora, a la viuda de Pepe Verdes, de La Arena, que está en España. El tema es
con ese matrimonio es que fue liberado 72 horas después. Entonces, el material que te aporta una persona que estuvo 3 días no es lo mismo que el que puede aportar mi mamá que estuvo 6 meses. Claro. Cuando convivís medio año con los represores, con los torturadores, cuando además tenés traslados. Yo lo ponía en la publicación de Facebook. Mi mamá fue llevada primero a la escuelita de Bahía Blanca, donde estuvieron justamente los padres de Adriana Metz. De ahí fue trasladada en un avión Hércules hasta la cueva, y después de la cueva, los últimos mes y medio, 2 meses, a la comisaría cuarta, que está muy cerca de acá. Entonces, todo ese proceso le sirvió a la justicia, una vez que mi mamá declara, para ir cotejando los datos de acerca de, bueno, primero para vincular el terrorismo de Estado, es decir, eran fuerzas militares que estaban comunicadas, y era un trabajo mancomunado, orquestado, tenía que ver con el plan Sintara, básicamente. Entonces, el testimonio de mi madre es como que se suma un montón de testimonios donde la gente dice, bueno, A era B, A era C, entonces a C también, y allí arman todo el mapa también represivo de un circuito que mamá la tuvo en el sur por un lado, pero también en el circuito de Necochea, Cuarta y Cueva, que es un circuito fuerte que tenemos acá en Mar del Plata. Yo me acuerdo, bueno, una de las madres de acá de Mar del Plata, Nelly Corbin, estuvo en la cuarta también, y fue uno de los testimonios también para identificar al juez Hoff, que pasaba por la comisaría cuarta sabiendo que había detenidos desaparecidos, y sin embargo no pasó nada, ¿no? Nunca el juez liberó a ningún detenido. Nelly estaba muy enojada porque su testimonio, que era muy importante en la CONADEC, cuando se arma los juicios a las juntas, fue desestimado, como muchos otros testimonios, porque seleccionaron solamente aquellos que implicaban a las cabezas de la Junta Militar. Por eso, bueno, nosotros como madres pedíamos una comisión bilateral. Claro. Y recién, cuando realmente los juicios fueron de verdad, no por la verdad, sino de verdad, se hizo justicia. Es verdad, porque yo la otra vez le comentaba a mi hijo que está estudiando, por suerte está estudiando en la secundaria, todo lo que son los juicios de 1985 y los juicios por la verdad de Mar del Plata también, como procesos de juicio. Y yo decía que el 85, digo, tu abuela declaró muy poco. Me dice, pero ¿por qué declaró tan poco la Yaya? Y le digo, bueno, declaró poco porque justamente le preguntaban, era un juicio solo de las juntas militares, Videla, Macera y Agosti. Se terminaba ahí, por ahí un suboficial, pero además fueron todos desprocesados por la audiencia vida del punto final, es decir, los 500 oficiales que iban a ser procesados en la época de Ricardo Robles Alfonsín fueron hechos marcha atrás. Que eso hubiera sido un poquito más interesante en función de que había distintas escalas del orden verticalista del ejército, de la marina, quizás se hubieran ventilado ahí también temas de apropiaciones de menores, vuelos de la muerte. Todo eso quedó en la nada. Lo del 85 fue muy interesante, pero la declaración de mi mamá, si vos la escuchás y la ves, aunque detallada y muy buena, es muy corta. La mejor declaración de mamá y de la mayoría de los ex detenidos que yo conozco al día de hoy, por nombrarte alguno que falleció hace poco, Julio Dauro, por ejemplo, es la del juicio por la verdad. Claro. Porque, pese a que fue un juicio documentalista y no punitivo, se dieron 2 cosas. Primero, ellos tenían la edad justa, 45, 42 años, ¿no? Desde el intelecto, desde la dicción, desde cómo hablas, ya estás formado, ya sos una persona. Y tenían el miedo también justo, porque en el 85 tenían muchísimo miedo de declarar. Todos los que fueron a declarar en el 85, los juicios juntas, tenían mucho miedo. Iban acompañados por su familia, todo, pero no olvidemos que mi mamá fue amenazada y yo tuve que hacer todo 1er y 2º grado con custodia por esa declaración. Claro. No era gratis, básicamente. Entonces, no pasaba eso en el 99. Se veía que cambiaba un aire. Después, con la llegada de Néstor, todo cambió, porque ahí... se derogaron las leyes. Se derogaron las leyes. Mucha gente decía, ahora va en serio. Y lo bueno que hizo la justicia en su momento, lo que hizo Néstor, lo que hicieron también los organismos, es dijeron, bueno, tomemos las declaraciones del juicio por la verdad para los juicios a futuro. No porque mi madre no pudiera declarar, que de hecho volvió a declarar en el 2004, en el 2008 contra Molina, declaró varias veces, sino porque mucha gente que declaró en el 99, 2000, 2001, después falleció. Claro. Entonces se pudo tomar ese testimonio y las mejores declaraciones, y yo no hablo solo de Mar del Plata, el juicio por la verdad se hizo también en La Plata, Buenos Aires, son las de los juicios por la verdad. Se inició en La Plata. Se inició en La Plata, y las mejores declaraciones, hoy recién estaban hablando de una compañera cuyos hijos eran militantes del PCML,
bueno, el PCML es una agrupación muy fuerte en La Plata. De hecho, muchos compañeros del PCML vinieron escapados a Mar del Plata y desaparecieron en Mar del Plata, como Sánchez Viamonte, pero eran todos de La Plata. Sí, los hijos de Eve. Claro. Y las mejores declaraciones de los compañeros del PCML son en el marco del juicio por la verdad de La Plata. Así que bueno, nada, no voy a extender más. Quiero agradecerte a vos y a las compañeras. Y nada, hoy es un día triste por un lado, pero también de festejo por la restitución de un nuevo hermano. Exactamente, gracias. Recordamos que este viernes, está el homenaje a los compañeros detenidos desaparecidos en el Colegio de Abogados, que se hace todos los años por la Noche de las Corbatas, a 48 años de la Noche de las Corbatas y 50 años de los convenios colectivos de trabajo de 1975 en Brown 1958 a las 18 horas. Invitan Historia Obrera, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas y la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de la Ciudad de Mar del Plata. Así que ahí estaremos. 3 paneles va a haber. Tres paneles donde van a hablar abogados laboralistas, fileteros y fileteras del puerto de aquella época, Taborda, todos amigos de mi viejo. Va a estar también, ahora se me va a olvidar alguno, pero van a estar varios compañeros. Y después el último panel, organismos, y creo que me van a hablar algo a mí, pero va a estar bueno en el sentido que siempre lo hacen abierto, porque lo hace la Asociación de Abogados Laboralistas, y lo que intentan hacer no es un acto acartonado, sino algo que sea más pedagógico, más abierto. Y lo bueno de esos actos es que hay más militantes y trabajadores que abogados. Eso es algo muy... Está muy bueno eso. Sí, que nos llama a poder participar. Gracias, gracias por venir. No, ustedes. Llegamos al final del programa, nos encontramos el jueves. Nos encontramos el jueves a las 16 horas en Peatonal y Mitre, en la Marcha de las Madres, como siempre, y el lunes a las 17 en este programa. Pero también que el lunes pasado nos olvidamos de anunciar las redes sociales. Acá Iris está con nosotros y puede decir dónde pueden encontrar todo lo que hacemos. En Instagram @madresmdp, y en Facebook ya no me acuerdo. Sí, Asociación Madre de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata. Exactamente. Ahí encuentran todas las actividades de las madres. Gracias a Radio La Azotea, como siempre. Gracias a Pablo Guso, nuestro operador. Nos encontramos el lunes. Gracias. Tus hijos en procesión y arranca en su desconsuelo las páginas del adiós. Una patera con más gente encima que chances de seguir a flote se hace al agua como puede en el Golfo de Bengala. Asustada, una niña llora y a su lado el padre también. Fue una amiga que la llamó, que se viniera, que acá la cosa está mejor, que el frío no es tanto, que la gente te ayuda y te da una mano. Hace 2 meses que desarmó todo y se vino, y hoy no sabe cómo hacer para soportar tanto desprecio a su pobreza extranjera. El mundo que está partido por la mitad, no puede sanar su herida de humanidad. Película repetida de una trama fantasmal. 2 adolescentes escapan de Marruecos con el corazón apretado entre el chasis de un camión y el pavimento. Uno de los dos logrará cruzar la frontera de la España africana, llegará, sufrirá, lo odiarán por pobre, pero a los golpes armará su vida. El otro solamente va a ser para siempre una mancha roja en el suelo de Ceuta. Acá más cerca, en nuestro propio sur montevideano, una pareja del Caribe, de esas que habla con palabras bailarinas y que baila como si la vida fuera una cosa justa. Es estafada en una pensión de mala muerte por un buitre de buena vida, rebosante y codicioso. El buitre le teme y les desprecia y les estafa haciendo más pobres a los pobres que estafa, porque odia lo que son sin darse cuenta que se está odiando profundamente a sí mismo. Película repetida de una trama fantasmal. Los compañeros nuestros
Madres de Plaza de Mayo, 48 años de amor y vida, venciendo al silencio, la muerte y el olvido. Van contigo y conmigo. Las madres creemos en los pueblos que con su fuerza y sus convicciones llenan las plazas y las calles para exigir lo que queremos: trabajo, dignidad, salud, educación. Están con nosotros, todavía más vivos.